Hola, ¿qué tal? Soy Maxi Luna y en este video vamos a aplicar programación en C para esta unidad del módulo de IRSO virtual. Empecemos. Para programar en C utilizo DEV C++ y podés encontrar los links de descarga del programa y las librerías necesarias para debuguear en la descripción del video. Empezamos. En este video vamos a ver estructuras anidadas, lo que corresponde a if anidados, do whiles anidados y for anidados. Comenzamos incluyendo la biblioteca estándar de C y creamos el main donde vamos a ejecutar las distintas pruebas. Creo la variable del tipo entero x y vamos a ver los if anidados. Un if dentro de otro if. Doy por consola una salida inicial de texto if ingrese un número para que en el momento en el que la lógica del programa me va a solicitar un dato tenga previamente este título a modo de ejemplo y de guía visual. Utilizo la función scanf para tomar un valor x del tipo entero de consola y verifico si if x es divisible por 2, si el resto de la división de x, valor que voy a ingresar manualmente, x, el resto de x siendo divisible por 2 tiene que dar 0. Si esto se cumple, va a imprimir el texto if anidado, el número ingresado por consola correspondiente a un entero es divisible por 2 y posteriormente detallo el valor de la variable que va a tomar el texto inicial. Dentro de este if x es el valor que ingreso por consola es mayor a 10 y dentro de este if tengo una lógica particular a mientras cumpla x mayor a 10. Entonces pongo printf salida de texto dentro del if anidado. Todo este texto es a modo de guía mía. If anidado mayor a 10, el número entero es mayor a 10. El correspondiente es x para ese entero, porcentaje de. Y le doy una salida else para el primer if. Siempre y cuando el if de el resto de x dividido 2 no sea igual a 0. Print if anidado no es par. El número ingresado por consola no es divisible por 2. Porcentaje de correspondiente a la variable x. Primer if anidado,
lo detallo. Segundo if anidado, lo detallo. Estos son comentarios, no van a influir en la ejecución del código. Ejecuto, ingrese un número. Como no puse un salto de línea, me aparece a continuación. 5, if anidado no para. El número 5 no es divisible por 2. Ingreso el número 2, if anidado el número 2 es divisible por 2. Ingreso en el primer if, como no es mayor a 10, no ingreso en el segundo if. Dejo un espacio para poder ingresar visualmente mejor. 7 tampoco es un número divisible por 2. Vamos a debuguear. Cargo en los parámetros del debug el valor de x. Entonces, ingreso un número por consola. 5. 4. Una vez que ingreso este número, verifico que el if corresponde a una validación correcta para siendo divisible por 2, pero no es mayor a 10. Entonces el programa termina saliendo, salta de la línea 14 a la 20 y finaliza. Vuelvo a verificar por debug. El número 12 ingresa en la validación y if mayor a 10 vuelve a ingresar en la validación e imprime ambas líneas. Verifico nuevamente. 21 no es divisible por 2. No logra ingresar nunca al x mayor a 10 y finaliza como número no divisible por 2. Este sería el resumen de la utilización de if anidados. Do while if. El do va a realizar una acción, al menos una vez la va a realizar, para todo lo que contenga dentro de la lógica que lo incorpora. Vamos a imprimir, mientras que un número sea menos que 100, va a seguir solicitándolo, va a seguir pidiéndolo. Ese va a ser el título en la salida de consola. Y con scanf pido un valor por consola del tipo entero. Y dentro de este do voy a tener un if que si x es divisible por 2, siendo su resto 0, voy a encontrarme dentro del punto, dentro del if anidado al do, y este if anidado, el número correspondiente al ingresado por consola, es divisible por 2. Si no, else, copio y pego, el número ingresado por consola no es divisible por 2. Este do va a ejecutarse siempre y cuando se
cumpla la condición while que estoy ingresando. Entonces, do while va a hacer esto mientras x, while x sea menor o igual a 100. Finalizo la instrucción y fuera de este do while imprimo do while salida del código. Todo esto es a modo de ejemplo para que vean cómo ejecutando distintos valores va a proceder a cierta parte del código. El do se va a mantener. Se va a mantener funcionando hasta que el número ingresado no sea mayor a 100. En la impresión del texto agrego saltos de líneas en cada uno de estas salidas de texto para tener una visualización mejor. 5 va a ingresar al if anidado, el número no es divisible por 2 y mientras siga solicitándolo va a seguir pidiendo. 67 no es divisible por 2, 120 sí es divisible por 2 y sale del código. Saco estos saltos de línea porque me están molestando la vista. Ingreso el número 91, no es divisible por 2. Se mantiene solicitando un número. Vamos a poner un break. Estoy parado en la línea 11, donde está pidiéndome un valor para x. Ingreso el valor 91, se actualizó en el debug x igual a 91. Y el do no cumple la división por 2 y vuelve este loop a solicitar el valor de x, el valor de ingreso por consola. 3 no es divisible por 2, 50 es divisible por 2, $180 es divisible por 2, va a ingresar en la condición y el while no lo va a cumplir, entonces el do va a salir y va a imprimir finalmente do while salida del código. Parece un proceso difícil de entender rápidamente, pero haciendo pruebas uno va a poder incorporarlos muy rápidamente. Y ahora vamos a ver el for anidado. Inicialmente doy una salida de texto a modo de título, ejemplo para mí. For, voy a elegir un número menor a 10. Y voy a hacer con scanf, voy a solicitar por consola un valor para x del tipo entero. Entonces digo for x igual a x, x igual al número que ingrese por consola manualmente, mientras x sea menor a 10, va a realizar la acción de sumar una unidad a x. Mientras este for sea true, sea viable,
printf se va a imprimir for, se imprime for, el número ingresado por consola, no, el número ingresado por consola no, el número correspondiente a X, para la ejecución hasta que X sea menor a 10, hasta que X logre cumplir X menor a 10. En el momento en el que ya no lo cumpla, va a salir de este for. Y adicionalmente cargo el for, otro for, donde voy a utilizar la variable i y digo for i igual a x igual a i, mientras i sea menor a 10 voy a sumarle una unidad a i. Agrego en las variables detalladas la variable i como del tipo entero, y me está faltando este punto y coma en el que puse coma. Voy a elegir un valor igual a, para x, 20, y sale. Qué lindo y qué bonito. Si pongo 5, se imprime el for 5, 6, 7, 8, 9, que es el que cumple el for de x. El for de y no le detallé ningún ingreso, así que hasta el momento no ingresa a esta parte de la lógica. ¿Qué acaba de hacer? Cuando puse 5, adicionó una unidad a x, entonces se convirtió en 6, 7, 8, 9, 10 límite. Entonces pongo x, y igual a x para utilizar el mismo valor de ingreso, y tengo los mismos for con la ejecución del for anidado. Vamos a verlo por debug. Pongo 6 y sigo la variable x igual a 6 y la variable y todavía no se ha cargado, me está mostrando valor de memoria. Línea 12, for x y igual a x, entonces se mantiene dentro de la lógica del for anidado. Entonces dice, se imprime el for anidado 6, 7, 8, 9 y finalmente se imprime el for 6. Vuelve al el for inicial y se imprime 7, 8, 9 y el for el x se convierte en 7. Entonces y se vuelve a convertir en 7 y se imprime el for anidado para 7, donde carga 8, 9. El for inicial se convierte en 8, el for anidado suma una unidad, se convierte en 9 y finaliza al llegar al límite de 10. Recuerden que todo el código que se vio en el video lo pueden descargar, copiar, forkear y starrear desde mi GitHub. Espero que les haya servido y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios o a través de mis redes. Nos vemos pronto.